Para la siguiente charla tenemos a Juan Herreros y Gonzalo Orza, que son de Banking Circle. Los dos son Platform Engineer y nos van a hablar de Helm Crossplane. Vamos a dar paso. Aquí tenemos a Gonzalo. Hola, buenos días. Buenas tardes, perdón. ¿Se me oye bien? Y buenas tardes en España y buenos días en Hispanoamérica. Sí. ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Todo bien? Estoy claro, sí. Vale, pues pasamos a compartir entonces. Sí, aquí tenemos slide y te dejo todo a ti. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos a la siguiente charla de Cloud Nativos. Hoy vamos a estar hablando sobre Crossplane y Helm y cómo pueden trabajar juntos. Y bueno, a ver si puedo pasar de slide. Ahí estamos. Bueno, hoy vamos a estar hablando Juan y yo. Ambos somos ingenieros de plataforma para Banking Circle y ambos vivimos en Dinamarca desde hace ya varios años. Aquí dejamos algunos links de nuestras redes sociales para que nos podáis encontrar. Y bueno, como bien he dicho antes, ambos trabajamos para Banking Circle, que es una empresa danesa, originariamente danesa, que se encarga de hacer pagos internacionales y hacer básicamente pagos internacionales cross-currency, o sea, de diferentes divisas. Tenemos oficinas en varios países, en Luxemburgo, en Londres, en Copenhague, en Australia, en Singapur. Y nuestro objetivo es hacer pagos internacionales, como he dicho, de manera rápida y barata. Y hoy en día somos más de 800 trabajadores. Y bueno, nosotros como ingenieros de plataforma de Banking Circle tenemos que dar soporte a más de 200 ingenieros que desarrollan sistemas muy diferentes, ya que los sistemas bancarios no suelen estar estandarizados. Entonces, nosotros tenemos que dar soporte a desarrolladores que desarrollan sistemas para Client-Facing APIs, Core Banking Services, herramientas internas, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente trabajamos en la nube de Azure y nuestros desarrolladores utilizan diferentes lenguajes de programación y arquitecturas, ya sea Go, .NET, Java, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, para poder dar soporte a estos desarrolladores, hemos tenido que crear una plataforma o varias plataformas que hemos llamado Atlas. Y bueno, como se puede ver en esta slide, este es el logo con el que hemos creado, que básicamente se puede ver a Atlas sujetando el logo de Banking Circle ahí. Y para poder hacer esto, nosotros lo que hemos hecho ha sido crear varias plataformas que nos ayudan, por ejemplo, a dar soporte en cuanto a computación con Kubernetes, en cuanto a observabilidad utilizando Dynatrace, en cuanto a infraestructura en Azure, en cuanto a messaging y eventos con Service Bus o Event Hub, etcétera, etcétera. Y lo que buscamos con estas plataformas es básicamente la estandarización de todos estos sistemas para que los desarrolladores no tengan que reinventar la rueda ni tener que crear sistemas nuevos. Y también buscamos abstraer la complejidad. Y bueno, con esto ya podemos empezar a hablar sobre las diferentes herramientas que vamos a estar hablando hoy. Y voy a empezar hablando con Helm, aunque creo que Helm no necesita demasiada introducción. Helm es una herramienta de gestión de paquetes para Kubernetes que permite instalar, actualizar y administrar aplicaciones complejas fácilmente. Para nosotros, desde Banking Circle, básicamente Helm lo que nos ayuda a hacer es el templatizado de diferentes manifiestos de Kubernetes. Es decir, nuestros developers nos dan un set de values que se traduce en ciertos manifiestos de Kubernetes. Y bueno, ¿qué es lo bueno que nos trae esto? Es que nos permite estandarizar entre equipos. Es decir, nos permite desplegar o nos permite distribuir el mismo Helm chart a diferentes equipos de manera que tengan manifiestos de manera similar. Esto reduce la carga cognitiva de los usuarios, ya que no tienen que ponerse a escribir manifiestos de Kubernetes. A veces suelen ser complicados y permite a los usuarios o a los developers, en este caso, centrarse en lo que les gusta hacer, que es desarrollar. Por otro lado, a nosotros desde el equipo de plataforma nos permite también introducir gobernanza y compliance en el Helm chart. Por ejemplo, si queremos introducir ciertas network policies en nuestro Helm chart, podemos hacerlo y distribuirlo de esta manera. Además, Helm es una herramienta muy extensible
y nos permite que todos los usuarios, o sea, que la amplia mayoría de nuestros usuarios o nuestros developers en Banking Circle puedan utilizar esta herramienta, ya que nos permite extenderla. Es decir, si ellos quieren darnos unos pocos valores porque su aplicación es muy simple, pueden hacerlo, o si tienen una aplicación con cierta complejidad o que necesita más cosas, nos pueden dar más valores y nos permite adaptarnos a ello también. Pero bueno, no todo es bueno con Helm y cualquiera que haya trabajado desarrollando un Helm chart sabe que cuanto más se extiende encima de este Helm chart es muy difícil de testear. Existen ciertas herramientas para testear, como Helm Unit Test, pero testear todos los escenarios suele ser bastante complejo. Además, la distribución de las versiones está descentralizada y en nuestro caso, en muchos casos, terminamos desarrollando varias versiones del Helm chart al día. Esto suele ser bastante tedioso para los usuarios para poder seguir actualizando a la última versión y no nos permite mantener a todos los usuarios en esta última versión que a nosotros nos gustaría que estuvieran. Por otro lado, por defecto, no hay reconciliación automática. Y bueno, esto da un poco el pie a la siguiente tecnología de la que vamos a estar hablando hoy, que va a ser Crossplane. Y bueno, Crossplane es una tool que está desarrollada por Upbound y esta es la definición que nos da Upbound desde su punto de vista sobre lo que es Crossplane. Y bueno, os doy un poco de tiempo para leerla, pero básicamente, desde mi punto de vista, esto es un poco ambiguo. Entonces, yo os voy a explicar desde el punto de vista de nosotros en Banking Circle qué es Crossplane. Y bueno, Crossplane serían básicamente dos cosas para nosotros. Primero de todo, para nosotros es un proveedor de infraestructura. Es decir, Crossplane nos permite definir nuestra infraestructura en manifiestos de Kubernetes, aplicarla de esta manera en nuestros clusters y en modo operador nos permite distribuir esta infraestructura al cloud provider que queramos manteniendo el estado en Kubernetes. Es decir, nosotros hacemos el kubectl apply de cierto manifiesto y Crossplane se va a encargar de leer ese manifiesto y replicar lo que ve en ese manifiesto en nuestro cloud provider, sea cual sea. Es básicamente parecido a lo que sería Terraform, pero trabajando en modo de operador. Por otro lado, y aquí me meto ya en temas más complejos, Crossplane también puede ser o también es un compositor operador. Y bueno, antes de meterme en este lío, voy a explicar dos conceptos que aparecen aquí en este diagrama. El primero de todos es el Composite Resource Definition, que básicamente sería, es parecido a lo que sería una CRD en Kubernetes, y básicamente aquí definimos nuestra API o básicamente los parámetros de entrada que se pueden utilizar o que Crossplane puede utilizar. Es decir, en este ejemplo, digamos que estamos creando una Key Vault. Entonces, aquí en nuestro XRD podemos definir que los parámetros de entrada, por ejemplo, sean el nombre de nuestro Key Vault y el resource group donde queremos poner esta Key Vault. Esto es solo un ejemplo. Entonces, esto sería básicamente, en este nivel sería donde definimos nosotros qué parámetros queremos recibir como entrada en nuestra API. Y por otro lado, tendríamos una composition, que básicamente sería toda la lógica que haremos, que aplicaremos con esos parámetros de entrada. Es decir, si nosotros queremos crear una Key Vault y una Access Policy, nosotros definiremos esta lógica en la composition. Entonces, si miramos ahora al diagrama entero, podemos ver que los developers definirían cierto Composite Resource de tipo Key Vault. Además, o sea, después, este manifiesto de tipo Key Vault haría uso del Composite Resource Definition que hemos definido desde el equipo de plataforma, que a su vez tendría una lógica por detrás que está definida en la composition. Después, Crossplane, con esa composition, se encargaría de crear y administrar los recursos que en este caso serían una Key Vault y una Access Policy. Espero que haya quedado claro, aunque es un poco complejo de entender. Pero bueno, vamos a explicar lo bueno y lo malo de Crossplane, como hemos hecho con Helm. Y bueno, lo primero de todo es que hay una separación entre la lógica y la interfaz. Es decir, hay una separación muy clara entre lo que es los parámetros de entrada de la API con la Composite Resource Definition y lo que sería la composition, que sería la lógica. Por otro lado, nos permite tener unos estándares centralizados, ya que nos permite distribuir los cambios a todos los usuarios a la vez,
ya que tenemos la Composite Resource Definition y la Composition, ambas en el clúster. Además, nos permite tener un versionado muy claro, ya que las XRDs están versionadas mediante la API y las compositions también tienen cierto versionado dentro de ellas. Y por último, de todo, estamos trabajando con un operador que es Crossplane, por lo tanto, tenemos o podemos tener reconciliación continua. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, si cualquiera va a nuestro portal de AWS o Azure y cambia cualquier parámetro del key-value que hemos creado en el ejemplo anterior, Crossplane, si detecta ese drift o esos cambios, irá a la API del Cloud Provider y se encargará de que esos cambios sean revertidos al estado que hemos definido en Kubernetes. Es decir, lo que tenemos definido en Kubernetes siempre manda. Y bueno, saltando a lo no tan bueno o a lo malo de Crossplane, de lo que la mayoría de gente se queja es que la curva de aprendizaje es bastante pronunciada. Tenemos que tener conocimientos bastante avanzados en dos cosas, ya sea en Kubernetes y también en el Cloud Provider que vayamos a utilizar. Y lo que yo destacaría como otro de los problemas grandes de Crossplane es que básicamente los day-to operations suelen ser bastante complejos, ya sea con el debugging o troubleshooting, ya que la abstracción oculta varios detalles a la hora de hacer el troubleshooting. Y por otro lado, también desde el equipo de plataforma, nosotros cuando queremos hacer cualquier cambio, ya sea sobre todo en las compositions, en la lógica que vamos a aplicar, no tenemos ese plan o ese dry run que nos enseñaría básicamente todos los cambios que aplicaríamos en todos los usuarios que estén utilizando esa composición. Y bueno, una vez ya hemos introducido las dos tecnologías de las que estaremos hablando, voy a dar un par de pasos atrás y voy a enfocarme en una de las plataformas que he mencionado anteriormente. Básicamente, voy a dar un salto a la plataforma de compute que nosotros tenemos en Banking Circle. Y dentro de esa plataforma la podríamos dividir en tres diferentes partes, pero me voy a enfocar sobre todo en esta parte superior de aquí del Atlas Blueprint, que llamamos nosotros. Básicamente, para daros un poco de contexto, nuestra plataforma de compute se divide en tres partes diferentes desde nuestro equipo de plataforma. La base de todo sería el core, donde definimos la infraestructura, es decir, el clúster de Kubernetes y lo que va dentro como add-on, que suele ser Argo CD, etcétera, etcétera. Luego tenemos el tenant, que serían los namespaces de cada uno de nuestros usuarios, con toda la configuración que ello conlleva. Y por último tendríamos el blueprint, que es lo que define cómo queremos desplegar las aplicaciones dentro de nuestros clústeres. Pero bueno, ¿qué son estas Atlas Blueprints? Estas Atlas Blueprints son un Helm chart centralizado que es extendible y nos permite desplegar, permite que todos los usuarios utilicen el mismo Helm chart. Es decir, one size fits all. Son recursos de Kubernetes en su mayoría. Bueno, sí, son recursos de Kubernetes. Y además de recursos de Kubernetes nativos, incluyen la creación de infraestructura específica para cada una de las aplicaciones. Es decir, si nuestra aplicación necesita tener cierta identidad dentro de nuestro cloud provider para poder hacer cualquier operación, también vamos a crear esa infraestructura como parte de nuestra aplicación. Y con esto voy a dar pie a Juan para que explique un poco cómo juntamos en estas Atlas Blueprints Helm y Crossplane para que trabajen y nos den lo mejor de sí de cada una de ellas. Hola, muy buenas a todos y gracias, Gonzalo, por esa introducción de los Atlas Blueprints que me da el pie perfecto para hablar de cómo podemos combinar Helm y Crossplane. En Banking Circle hemos venido usando Helm desde hace tiempo para proporcionar a los desarrolladores esa abstracción. Solo comentar que Juan no podía venir y su parte está grabada. Vamos a ver si se puede grabar el vídeo y... Sí. Estoy subiendo el vídeo a ver si funciona mejor de esta manera. Vale.
Hola, muy buenas a todos y gracias Gonzalo por esa introducción de los Atlas Blueprints que me da el pie perfecto para hablar de cómo podemos combinar Helm y Crossplane. En Banking Circle hemos venido usando Helm desde hace tiempo para proporcionar a los desarrolladores esa abstracción, ese golden path que pueden utilizar para desplegar sus aplicaciones. Más recientemente hemos utilizado Crossplane a la vez que Helm y los hemos combinado porque con esto podemos conseguir varios beneficios interesantes. Para que veáis cómo funcionan estas distintas mezclas, he preparado un repositorio. Voy a enseñaros algunos de los ejemplos del código que tengo en el repositorio, pero si queréis ver el ejemplo entero y si queréis probarlo vosotros, podéis ir a este repo de GitHub, podéis escanear el código QR y ahí tenéis el ejemplo entero. Para ponernos en situación, vamos a empezar en el punto en el que empezamos en Banking Circle antes de usar Crossplane. Y este punto es el punto en el que proporcionamos una Helm chart a los equipos para que desplieguen sus aplicaciones. Lo que les pedimos a ellos es que nos den los values para la Helm chart. En nuestro caso es un poquito más compleja que lo que podéis ver en la diapositiva, pero por ponernos en el ejemplo más sencillo, que es también donde seguramente muchos de vosotros hayáis empezado, la Helm chart que proporcionamos crea un deployment, encima del deployment un service y encima un ingress. Es decir, proporcionamos una manera de desplegar una aplicación y de exponerla de manera externa al clúster de Kubernetes. Como digo, lo que pediríamos de los desarrolladores es que nos den esos values.yaml con los cuales vamos a configurar esta Helm chart. En este caso, por poneros un ejemplo, estamos simplemente desplegando una imagen de Nginx. Típicamente esta es la aplicación que los desarrolladores habrían creado. Podemos elegir el número de réplicas y podemos configurar también el dominio que queremos utilizar para el ingress. Y siguiendo con este ejemplo típico, lo que el desarrollador o la desarrolladora tendría que hacer es coger la Helm chart en una versión concreta, proporcionar esos values.yaml y con lo que se genera al hacer el Helm template de esto, desplegar al clúster. Si como nosotros utilizáis algún mecanismo de GitOps, como por ejemplo Argo CD, pues en vez de esos desarrolladores desplegando directamente en el clúster, lo que hacen es poner los manifests en un repositorio y Argo CD los coge desde ahí y los pone en el clúster. Y por supuesto, este ciclo en algunos casos puede pasar de manera manual, pero típicamente, y ese es desde luego nuestro caso, ocurre a través de pipelines. Entonces, Crossplane combinado con uno de las tres alternativas anteriores para usar como proveedor de infraestructura. Estamos fijándonos en Crossplane como operador. Queremos ver qué podemos hacer con un operador alrededor de esa Helm chart. En el diagrama de arriba tenéis el ejemplo del que empezábamos y que describía hace un momento, y en el diagrama de abajo tenéis el equivalente una vez que usamos Crossplane. Como podéis ver, en este caso el desarrollador, los usuarios, no tienen que elegir una versión de la Helm chart y proporcionar esos values, sino que simplemente tienen un único YAML. En este caso lo llamamos blueprint.yaml porque es la terminología que utilizamos dentro de Banking Circle. Podríamos llamarlo application.yaml o de cualquier otra forma. Argo pone este manifest, este recurso de Kubernetes dentro del clúster, y es Crossplane el que genera los manifests a partir de este blueprint.yaml. Por supuesto, para que esto funcione tenemos que tener pues los recursos específicos de Crossplane, el Composite Resource Definition, la Composition, el Provider para Helm, toda esta serie de cosas que Crossplane utiliza para crear los manifests. Resumiendo mucho todo esto, al final lo que estamos haciendo es darle las instrucciones a Crossplane de cómo generar esos manifests, y lo interesante del asunto es que como Platform Engineers le estamos diciendo a Crossplane: esta es la versión de la Helm chart que tienes que usar y esta es la manera en la cual vas a generar manifests a partir de esa interfaz que tenemos en el blueprint.
sería algo como esto. Podéis ver que el ejemplo es exactamente el mismo que enseñaba antes en el values.yaml, en este caso con un archivo que llamamos blueprint.yaml. La diferencia es que en este caso es un recurso de Kubernetes con todas las de la ley. Podéis ver que tenemos una versión de la API, el tipo es blueprint y tenemos ese metadata primero y spec después, en el cual tenemos los mismos campos que definíamos antes. Esto nos permite reutilizar la Helm chart oficial. Como digo, son los mismos values. En un momento os voy a enseñar qué pinta tiene la composition de Crossplane, pero básicamente, como hacemos esta envoltura, todo el trabajo que hemos puesto en esa Helm chart, todo lo que hemos venido haciendo durante estos últimos años, podemos reutilizarlo. Sin embargo, añade algo interesante, que es esa reconciliación continua. Mientras que con Helm no tenemos esto, con Crossplane sí. Evidentemente, si tenemos alguna herramienta de GitOps, ya digo que en nuestro caso utilizamos Argo CD, ya tenemos ese bucle de reconciliación. Pero añadiendo Crossplane tenemos un segundo y de manera más importante tenemos el control sobre las actualizaciones de la Helm chart. Es decir, siempre y cuando no metamos ningún breaking change dentro del esquema que tenemos en este blueprint, como ingenieros de plataforma, podemos actualizar la versión de la Helm chart y podemos, por ejemplo, corregir algún tipo de vulnerabilidad por un asunto de seguridad, podemos introducir nuevas funcionalidades, todo ello sin que los usuarios tengan ni que volver a hacer un despliegue ni que tengan que cambiar ninguna configuración en este blueprint. Esto, a su vez, nos permite hacer estas actualizaciones en todo lo que tenemos en el clúster a la vez y, por lo tanto, podemos ver que si algo no va a funcionar o si algo se rompe, lo vemos inmediatamente. No necesitamos que los usuarios cojan esas actualizaciones y ellos sean los que hagan el despliegue y testeen si funcionan las cosas o no, sino que proactivamente lo estamos haciendo para todas las aplicaciones que tenemos en el clúster. Pero es que además, lo que estamos creando con esto, como digo, es un recurso de Kubernetes. Entonces podemos hacer todo lo que podríamos hacer con cualquier otro recurso de Kubernetes. Por ejemplo, podemos tirar un comando de kubectl que nos devolvería algo como esto. Podemos también utilizar cualquier tipo de UI que estéis utilizando para Kubernetes, pues podría ser Headlamp, podría ser OpenLens, podríamos utilizarlo y podríamos ver estos recursos ahí. Y además, hay que tener en cuenta que a día de hoy entiendo que muchos de nosotros, si no todos nosotros, estamos trabajando con agentes de inteligencia artificial, como por ejemplo Copilot o como pueda ser Claude Code, que pueden ejecutar comandos desde nuestro ordenador. Por lo tanto, esos agentes de inteligencia artificial también saben utilizar kubectl. Bueno, pues si los recursos que tenemos son recursos nativos de Kubernetes, esto nos permite que la gente pueda interactuar con ellos como lo haría con los pods o con los deployments, lo cual a su vez nos da opciones de preguntarle a estos agentes en lenguaje natural, oye, ayúdame a debuguear qué está pasando con este blueprint porque esto no funciona o quiero saber cuántos blueprints tengo en el namespace que se llama de esta o de aquella manera. Voy a enseñaros ahora un poquito de código de cómo hacemos esta envoltura sobre cómo ponemos Crossplane alrededor de Helm. Si queréis ver el código completo, vuelvo a insistir, está en este repositorio de GitHub, podéis escanear el código QR. Estamos creando una composition de Crossplane en la cual tenemos una función patch and transform, es quizá la función más básica de Crossplane, hasta hace no tanto era la única manera de utilizar Crossplane, y en esta tenemos un recurso de tipo Helm Release que utiliza el provider de Helm. Entonces, básicamente, dentro de esta composition de Crossplane estamos creando un único recurso que es una Helm Release. No tenemos que crear más cosas porque están definidas dentro de esta Helm Release, como digo. Con esta función patch and transform, que ya digo que es la función más básica que existe en Crossplane, lo que podemos hacer es reemplazar valores de estos recursos que creamos dentro con valores que nos proporcionan los usuarios a través de ese blueprint.yaml. El kit de la cuestión, la parte quizá más relevante de todo esto, es que estamos cogiendo el spec del recurso y se lo estamos pasando a la Helm Release que tenemos dentro de la composition dentro de los values.
Y esta es la razón por la cual lo que tenéis dentro del spec es lo mismo que lo que luego va a los values. Además de esto, pues estamos ajustando el nombre del recurso, el namespace y 4 cositas más, pero como digo, lo principal es que cogemos el spec y lo pasamos a los values. Cambiando ahora un poco de approach, vamos a hablar de crossplane in Helm, es decir, de cómo podemos meter recursos de crossplane dentro de la Helm chart para conseguir que haga más cosas. Y en este caso nos vamos a fijar en crossplane no como operador, sino en el otro aspecto que tenemos, crossplane como proveedor de infraestructura. ¿Qué infraestructura? Pues aquí lo tendríamos. Podemos extender esta Helm chart, que ya digo que era muy básica, que tiene un ingress, un service y un deployment, pues por ejemplo con 2 recursos en Azure. Uno de ellos, un DNS record que apunta al ingress. Seguramente si queremos exponer algo en ingress, queremos que haya un DNS record ahí. Y también una managed identity. Esto nos puede venir bien porque de esta manera le estamos dando a la aplicación una identidad externa al clúster, una identidad en este caso en Azure. Y si luego necesitamos acceso a bases de datos o a una Key Vault o a cualquier otro recurso dentro de Azure, podemos hacerlo a través de esta Managed Identity. Entonces, como digo, es una extensión de la Helm chart que nos permite hacer cosas que con lo que tenemos dentro de Kubernetes no podríamos hacer. Es un todo en uno. Es decir, si no tuviéramos todo junto, tendríamos que primero crear este DNS record, la Managed Identity y potencialmente otros recursos que tuviéramos que crear en Azure o en la nube que utilicéis, pero al ponerlo junto a la aplicación, todos los recursos que una aplicación utiliza están dentro del mismo paquete. Y por lo tanto, cuando un desarrollador despliega la aplicación, tiene todo lo que necesita ya incluido. Una vez más, aquí dejo el QR de la demo para el que lo quiera. Enseñaros únicamente un par de recursos dentro de la Helm chart. En este caso estamos dentro de esas templates que tendríamos dentro de la Helm chart y esta es la pinta que tiene el recurso que crea la User Managed Identity o User Assigned Identity. Podéis ver que es un recurso relativamente simple, únicamente le pasamos un nombre, unas labels y, bueno, pues dado que es un recurso en Azure, tenemos también que decirle dentro de qué región y de qué resource group queremos crearlo. Tan sencillo como eso. Aquí tenéis, por ejemplo, otro recurso, en este caso la Federated Identity Credential, que es con lo que hacemos el enlace entre la Service Account de Kubernetes y la Managed Identity en Azure. De nuevo, un recurso que podéis encontrar fácilmente si buscáis el provider de Azure para Crossplane y que ya veis que tiene unos inputs pues bastante sencillitos. Todo este tipo de recursos de Crossplane se parecen mucho a los recursos de Terraform porque en muchos casos los providers de Crossplane están autogenerados a partir de esos otros recursos de Terraform. Bien, pues hasta aquí hemos cubierto Crossplane in Helm, Helm in Crossplane. Por supuesto, la idea más evidente que nos queda ahora es qué pasa si juntamos ambas opciones. Es decir, introducimos recursos de infraestructura dentro del paquete de la app, pero además lo desplegamos como un recurso nativo en Kubernetes. Por lo tanto, la experiencia para los desarrolladores es que ellos únicamente se tienen que preocupar de este blueprint.yaml, el resto Argo lo pone en el clúster, Crossplane lo traduce en los manifests que tengan que ser. El blueprint sigue siendo tan sencillo como lo era antes. De nuevo, es un recurso de Kubernetes, por lo tanto, podemos hacer cualquier cosa que se os ocurra que se podría hacer con un deployment o con un ingress o con un secret de Kubernetes. Es un recurso nativo más, entonces se puede hacer todo lo que queráis. Y como digo, incluye esos recursos adicionales que nos permiten que este paquete sea un todo en uno. Bueno, por enseñaros lo que ha supuesto para nosotros en Banking Circle, vamos a comparar ahora lo que ha sido para nosotros el antes y el después
de usar Crossplane junto con Helm. Hasta el año pasado, cuando teníamos que crear recursos de infraestructura, os he puesto los dos ejemplos de recursos de DNS, de identities, todo había que crearlo de antemano, mientras que ahora, en 2025, todo va junto con la app. Esto permite que cada vez que queremos desplegar una nueva app, la única preocupación que tenemos es este blueprint.yaml. El tema de las actualizaciones, la verdad que era un problema hasta el año pasado porque solíamos trabajar bastante en la Helm chart. Entonces, claro, teníamos varias actualizaciones a la semana, a veces varias al día, y como desarrollador dentro de Banking Circle, pues claro, les estábamos pidiendo que actualizasen muy a menudo. A veces no lo hacían y entonces teníamos el problema de que teníamos distintas versiones de estos blueprints en el clúster, lo cual a su vez cuando luego queremos hacer debugging de cualquier cosa, pues es más complicado. Ahora que tenemos Crossplane Engine Crossplane, pues estas actualizaciones ocurren de manera transparente, todo el mundo está en la misma versión y es más fácil de entender qué está pasando. Antes teníamos también bastantes solicitudes de ayuda, no únicamente en torno a las cuestiones que puedan ser complicadas para los desarrolladores, sino respecto al proceso que nosotros mismos habíamos puesto. Mientras que ahora, como la interfaz se simplifica bastante y como incluye todos los recursos que necesitan, pues esto es mucho menos frecuente. Pero claro, no todo es bueno, porque antes, si rompíamos cualquier cosa al hacer una release, en el momento en el que hacíamos la release no pasaba absolutamente nada. Cuando luego un primer equipo, un early adopter, venía y utilizaba esa release, quizá entonces se rompía algo y nos decían, oye, esto no funciona del todo. Y entonces podíamos arreglarlo y para bien que el siguiente o los siguientes equipos querían migrar, bueno, pues ya habíamos solucionado el problema. Claro, ahora si actualizamos a todo el mundo a la vez, no tenemos ese tipo de lujos. Tenemos la ventaja de que con cualquier actualización podemos ver si funciona para todo el mundo. Pero si se rompe algo, pues también podemos romperlo para todo el mundo. Y por esto mismo, también es más complicado saber qué está pasando. Antes era más fácil saberlo, porque si por ejemplo ejecutábamos Terraform desde una pipeline para crear estos DNS records, estas identities, pues claramente en el propio output de Terraform ya veíamos esto ha funcionado, esto no ha funcionado. Mientras que ahora tenemos que ser mucho más disciplinados, extraemos métricas, extraemos logs de Crossplane, tenemos alertas en torno a todo esto, pero digamos que el proceso requiere un poquito de mayor madurez técnica. Y por último, después de haberos contado cómo combinar Helm y Crossplane, os quiero dejar también algunas alternativas para hacer más o menos lo mismo utilizando otras herramientas. Si estamos buscando primero a la parte de Crossplane como operador, y si ya tenéis una Helm chart, si usáis Flags os puede interesar utilizar las Helm releases de Flags, que ya son un recurso nativo de Kubernetes y que están metidas dentro de ese ecosistema. También podéis intentar mirar Cro, que es un proyecto más reciente, bastante interesante, hace más o menos lo mismo que Crossplane o que Crossplane como operador, pero es un poquito más fácil de utilizar. Entonces también os puede interesar echarle un ojo. Si miramos al apartado de proveedor de infraestructura, todos los grandes proveedores de nube tienen su propio proveedor de infraestructura. Tenéis ahí los nombres, si solo utilizáis uno de ellos, pues quizá os interesa utilizar su propio proveedor de infraestructura. También podéis utilizar Crossplane sin Helm. Toda esta charla ha tratado de cómo utilizar a ambos juntos porque nosotros así lo hacemos y porque partimos de la base de que ya tenéis esa Helm chart. Si no es así, también podéis utilizar Crossplane con los proveedores nativos o Crossplane combinado con uno de las tres alternativas anteriores para usar como proveedor de infraestructura. Y lo que también podéis hacer es no utilizar ni Helm ni Crossplane. Utilizáis un operador a medida que podéis programar vosotros como queráis, que podéis ajustar como queráis y que utilizaría entonces pues, las APIs de los distintos proveedores de cloud. Requiere también una mayor madurez técnica, pero bueno, si empezáis de cero o si tenéis las habilidades necesarias para mantener todo ello, pues también puede ser una opción interesante. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias a todos por escuchar nuestra charla, a la organización de Cloud Nativos y espero que disfrutéis del resto de la conferencia. Bueno,
Hemos escuchado a Juan, perdón por los problemas técnicos que ha habido. Y bueno, os dejo por aquí de nuevo nuestro LinkedIn. Y con esto también doy las gracias a Cloud Nativos por habernos dado pie a explicaros todo esto. Y nada más. Con esto podemos dar pie a las preguntas, si las hay. A ver, ¿cómo determinaron que usar este patrón de blueprint era el correcto? Hacia adelante. Bueno, fue algo bastante iterativo. Como bien ha explicado Juan, al principio nosotros, nuestra blueprint era algo básicamente muy pequeño, muy limitado. Teníamos, no sé si recordáis el diagrama que he enseñado de nuestra plataforma, en la que teníamos el core, el tenant y la blueprint. Estábamos definiendo en la blueprint todo lo que eran manifiestos de Kubernetes, es decir, un deployment, un service, un ingress, mientras que en el tenant estábamos configurando nuestro namespace con Terraform. En ese tenant level, además de lo que sería nuestro namespace, etcétera, estábamos metiendo muchos recursos que tenían que ver específicamente con la aplicación. Entonces, no había una separación clara entre tenant y aplicación. Por lo tanto, nosotros estábamos forzando a los usuarios a hacer cambios, ya sea a nivel de tenant, que básicamente hacía cambios para todos los usuarios de nuestra plataforma, y también cambios en su aplicación. Si te querían cambiar, por ejemplo, las network policies que estaban aplicando en su namespace. O si querían crear una nueva aplicación, ya que teníamos que crear de antemano todos los recursos que estábamos creando mediante Terraform en Azure, como es la Managed Identity que Juan estaba explicando. Entonces, básicamente concluimos que tenía que haber una separación entre donde definíamos el tenant para ser específicamente solamente de tenant y donde definíamos la aplicación. Por ello, concluimos que teníamos que utilizar algo como Crossplane que nos ayudara a tener esa separación para tener esa blueprint clara que nos permitía definir toda la aplicación con infraestructura incluida. Vale, y en entornos productivos aplicáis lo mismo, tenéis blueprints y todo se explica con blueprints, o tenéis mecanismos de control para asegurar que se explican los cambios y todo eso. ¿Cómo me puedo entender en un entorno de desarrollo esto es muy útil porque al final despliegas estos completos, pero cuando tienes un entorno productivo, ¿lo gestionáis de la misma forma o en ese sentido tenéis una plataforma de infraestructura más estática, por una manera? ¿Cómo lo hacéis? Realmente, en nuestro Helm chart suele haber muchos cambios, pero en lo que son las compositions, los CRDs que estaba explicando antes, no tenemos demasiados cambios, no son cambios que ocurran muy a menudo. Sí que tenemos que pasar por una validación, tenemos 3 entornos o 3 clusters, bueno, varios clusters en 3 entornos diferentes, que básicamente serían dev, test y producción. Entonces, nosotros nos aseguramos en esos 2 clusters iniciales que todo funciona bien. Pero sí, aplicamos básicamente lo mismo en todos los 3 entornos. Vale, y eso supongo que también os ayuda en temas de disaster recovery y todo esto. Vuestros procedimientos de disaster recovery incluyen todo el tema de crossplane y todo esto. Exacto. Es decir, al tener todo en GitOps, trabajamos con Argo CD nosotros, básicamente haciendo el spin-up de Argo CD, nos encargaríamos de que todo esté como tiene que estar. Y de hecho, nosotros tenemos un test mensual en nuestros clusters de TST para Disaster Recovery, en los que destruimos un clúster del todo y nos encargamos de poder recrearlo. Entonces, ahí, en ese escenario, testeamos que básicamente podemos destruir cualquiera de nuestros clusters. Todavía no lo hemos hecho en producción, pero tenemos la ambición de hacerlo pronto. Vale, es un poco de chaos engineering, ¿no? Que le llaman.
Y luego a nivel de datos, lo que es persistente, tenéis flujos para hacer las importaciones, si desplegas un stack entero y está vacío, ¿cómo controláis los flujos de restauración de datos para entornos? Claro, esto realmente es un caso que nos hemos encontrado. No tenemos nada que sea demasiado persistente, pero sí que, por ejemplo, nosotros que utilizamos Crossplane para crear las Managed Identities tienen ciertos role assignments para poder darles permisos, por ejemplo, a acceder a cierta base de datos o cierto keyword o lo que sea. Todo esto no lo definimos nosotros desde la plataforma, lo definen los usuarios. Por lo tanto, sí que tiene cierto estado. Entonces, nosotros hemos capado de cierta manera Crossplane para que no pueda destruir estos recursos. Y además le hemos posibilitado a Crossplane poder coger el control de estos recursos aunque hayan sido creados de antemano. Por lo tanto, cuando un clúster desaparece, por ejemplo, este recurso va a seguir existiendo en Azure, en nuestro caso. Vale, entonces que lo adquiere, ¿no? Como de esta manera y lo empieza a gestionar. Exacto. Vale, pues creo que no tenemos más preguntas. Enhorabuena porque es algo realmente... Poca gente se atreve a hacer esto de gestión de infraestructura a través de 100% como código. O sea, siempre se puede hacer Terraform, pero siempre hay una parte humana. Lo que es interacción continua de tenerlo siempre en sincronía con lo que es el código a través de Argo CD, bueno, o Flux, Argo CD, los chats en Crossplane y luego la plataforma, ese tipo de sincronización es algo que no se ve en todos los sitios, o sea que enhorabuena por implementar eso. Y si no hay más preguntas, lo podemos dejar aquí y nos vemos en unos 15 minutillos, ¿vale? Como todas las charlas, esto lo vamos a publicar, las slides van a estar disponibles en el foro de Kubernetes, ¿vale? Y ahí podéis hablar con los speakers y seguir la conversación. Y muchas gracias, Gonzalo, por esto. Y también muchas gracias a Juan, que no ha podido estar presente, pero se agradece que haya dedicado el esfuerzo para intentarlo lo mejor que ha podido. Así que muchas gracias a los dos y espero que nos veamos en próximo. Gracias a vosotros. Chao. Hasta luego.